Reflexiones sobre la hipertensión. En principio, veamos qué es la tensión arterial. Llamamos presión o tensión arterial al efecto físico que experimentan las arterias en su interior ante el empuje mecánico provocado por el paso de la sangre. Esta presión depende básicamente de la mayor o menor actividad de la bomba impulsora, es decir, del corazón. Llamamos hipertensión cuando se superan los límites naturales o normales de la tensión arterial. Cuando las cifras de tensión o presión que soportan las arterias, medidas reiteradamente en condiciones de reposo por algún sanitario experto, cuando superan o igualan los límites de 140 milímetros de mercurio para la tensión sistólica o máxima y 90 milímetros para la tensión diastólica o baja, se considera que estamos ante una hipertensión arterial. Su importancia se deriva del deterioro que a medio plazo sufrirán tanto el corazón como las arterias por causa de trabajar 24 horas de cada día a mayor presión de la debida. Esta situación produce fatiga de las células que conforman las capas internas de las arterias, mayor riesgo de rotura de los tejidos y envejecimiento de todas las estructuras implicadas. Se calcula que entre el 30 y el 40% de la población adulta de los países del primer mundo sufren de hipertensión arterial. Causas que modifican la tensión arterial. Menos del 5% de las hipertensiones responden a problemas concretos de algún órgano del cuerpo, tales como ciertas alteraciones del tiroides, de los riñones, de las cápsulas suprarrenales, de la aorta, etc., cuya solución pasa inexorablemente por arreglar inicialmente el órgano afectado. Por consiguiente, la mayoría de las hipertensiones son simples manifestaciones de algún otro desequilibrio en el proceso regulador de la tensión arterial. Veamos de qué depende la tensión arterial. En principio, depende del trabajo cardíaco. La fuerza ejercida por el corazón en movimiento sistólico es el origen de la presión que lleva la sangre. El corazón trabaja a demanda, según se le solicita, pero su esfuerzo también depende de la superficie a regar, por la cantidad de sangre a desplazar y de los obstáculos externos o internos que tenga que superar. Si el organismo aumenta la actividad, lógicamente aumenta su trabajo y aumenta la presión. Al contrario, cuando bajamos la actividad y vamos al descanso, se reduce el trabajo y también se reducirá lógicamente la tensión arterial. Lo mismo ocurre en situaciones de incertidumbre. Los miedos nos incrementan la frecuencia cardíaca. Todos sabemos que nos palpita más el corazón. Si esta incertidumbre se compensa con la seguridad, lógicamente nos va a volver otra vez la serenidad y la tranquilidad. Los estimulantes, lógicamente, afectan al corazón y aumentan la frecuencia cardíaca, mientras que los tranquilizantes ocurre al revés. Nos tranquilizan y nos regulan la tensión. En general, todas las situaciones de estrés nos van a incrementar la frecuencia cardíaca, mientras todas las situaciones de relajación nos la van a rebajar. Una cosa importante es el aspecto del volumen que tenga que regar el corazón, que lógicamente a más superficie corporal a regar, es decir, a más sobrepeso, a más obesidad, mayor trabajo cardíaco y por lo tanto mayor cantidad de tensión arterial habrá que soportar. Sin embargo, si perdemos volumen, si perdemos peso, lógicamente el corazón va a ir mucho más reposado porque va a tener menos superficie corporal a alimentar. Lo mismo pasa con la retención hídrica. Si aumentamos la retención hídrica, nos aumentará la cantidad de la frecuencia cardíaca y el trabajo cardíaco, y si la disminuimos, nos va a reducir sistemáticamente la acción cardíaca. Hay una serie de hormonas que influyen que provocan vasoconstricción, es decir, reducción de la capacidad de los vasos. Entonces, ante una vasoconstricción, la misma cantidad de líquido nos va a provocar un trabajo mayor
en el corazón. Y al revés, la vasodilatación nos va a provocar un descanso, una liberación, una reducción de la frecuencia cardíaca. También influye en la hipertensión arterial los obstáculos que encuentra en el circuito. Los obstáculos pueden ser desde fuera o desde dentro. Por ejemplo, cuando una persona tiene una obesidad importante, el paso de la sangre queda dificultado por la presión que ejercen la grasa, por ejemplo, alrededor del corazón, alrededor de los pulmones y dentro del aparato circulatorio en general. Y también existe una obstrucción a base de placas de ateroma o placas que reducen la luz arterial y, lógicamente, cuando hay una obstrucción, un circuito obstruido, nos encontramos con que obligamos al cuerpo, al corazón a trabajar más y, por tanto, a subir la tensión arterial. Cuando nosotros conseguimos liberar ese circuito, tanto externa como internamente, entonces conseguiremos que la frecuencia cardíaca disminuya. De aquí se deriva que tenemos que buscar el autocontrol de la hipertensión arterial, potenciando en esta diapositiva, veríamos, en resumen, tenemos factores que incrementan el trabajo cardíaco y por tanto aumenta la tensión arterial y factores que disminuyen. Cada uno de nosotros tiene que saber qué factores debe reducir, sobre todo los que aumentan la frecuencia cardíaca, y qué factores debe utilizar. A mayor actividad, es ideal que observemos y seamos conscientes del trabajo cardíaco que realizamos, que hay factores que aumentan ese trabajo cardíaco y por tanto nos aumenta la tensión arterial, y hay factores que lo disminuyen. Cada uno tiene que pensar en realidad qué factores están condicionando sus cifras de tensión arterial y cómo puede normalizarles con solo mejorar algunos de sus hábitos de vida. En diética potenciamos el autocontrol de la tensión arterial. En realidad, la tensión arterial, como la mayoría de los indicadores de la salud, son fruto de múltiples equilibrios biológicos que deben ser reforzados y eficazmente tratados con los medios naturales disponibles. Pero la mayoría de las hipertensiones que se ven en las consultas están relacionadas con el aumento de volumen, es decir, el sobrepeso o la retención de líquidos, y con el estrés crónico. En todos los estudios poblacionales encontramos que la obesidad está asociada con la hipertensión arterial en más del 90% de las ocasiones y tiene una lógica puramente mecánica. A mayor volumen corporal que atender o mayor volumen a desplazar, se aumenta el trabajo de la bomba impulsora y la presión de funcionamiento. El desequilibrio del sistema hormonal, primero vemos que cuando se reduce el volumen, baja la frecuencia cardíaca, debería bajar.